El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Bien, amigos, estoy feliz de que ustedes estén allí escuchándonos hoy. Algo me dice que hay alguien allí del otro lado escuchándonos y usted dirá, bueno, ¿cómo sabe que hay alguien allí? Realmente no lo sé, pero estoy dando el mensaje por fe y confío que algunos van a sintonizarnos. Bien, tenemos algunas cartas de algunos queridos hermanos y hermanas en Cristo que nos han escrito y ellos han llegado al final de su prueba, podríamos decir así. Algunas de sus cartas son muy conmovedoras. Cuando usted me escribe y me dice que tiene 80, 90 años de edad y que está discapacitado a causa de una artritis, realmente me conmueve de corazón. Y me gustaría hacer una visita amigable, personal y pastoral para cada uno de ustedes en sus propios hogares, o en el hospital, o en el geriátrico, donde quiera que estén. Me gustaría realmente hacerlo, pero físicamente es un imposible, y por lo tanto hoy voy a dedicar un tiempo especial de oración para ustedes. Vamos a buscar al Señor en oración. Amado Padre, es con agradecimiento que nos acercamos al trono de tu gracia. Tú dijiste en tu palabra que no estemos ansiosos por nada, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y Padre, hoy tenemos un pedido muy especial que viene de un corazón muy agradecido. Por favor, te pedimos que le des a nuestros queridos oyentes corazones agradecidos, que al mirar atrás puedan rescatar las cosas por las cuales agradecerte en su vida pasada y regocijarse en ellas ahora. Padre, concédeles una porción muy preciosa para tus amados hijos en la ancianidad. Oramos para que ellos se sientan amados, y si no hay nadie que los ame, ciertamente son amados por ti. Oramos que el ministerio de tu palabra sea de consuelo y de aliento a sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, abramos nuestras Biblias en la segunda epístola a Timoteo. Desde el programa anterior hemos estado examinando la expresión palabra fiel del apóstol Pablo en las epístolas pastorales o personales. Y de esta expresión palabra fiel, que aparece 4 veces, hemos hecho un comentario y lo hemos quejado de la siguiente manera. Primero, es una palabra fiel respecto a la salvación, 1 de Timoteo 1:15. Segundo, es una palabra fiel respecto a la santificación, 1 de Timoteo 4:9. Y ahora entramos en la tercera mención de la expresión, en 2 Timoteo 2:11 y 13, les digo, es la tercera vez que aparece esta frase. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Estas son palabras interesantes. Ahora, vamos a desarrollar este punto y vamos a ver lo que hay en el contexto. Primero, hay una palabra respecto a la resurrección de los salvos. Y dice, si somos muertos con Él, o literalmente, si hemos muerto con Él. El texto griego está en tiempo pasado. Dice, si hemos muerto con Él. Hemos sido identificados con Cristo en su muerte. Leemos en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Por lo tanto, hemos sido identificados con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección.
La frase «si somos muertos con Él» está en el original en griego en tiempo pasado y sugiere una acción definida y que ya ha sido completada, y significa que nosotros los creyentes hemos muerto. Ahora, esto se refiere a la resurrección de los que son salvos. Pablo dijo esto respecto a nosotros, los que hemos sido identificados con Cristo en su muerte, es decir, los que hemos nacido de nuevo. En Romanos 6, versículos 1 y 2, dijo así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto con Cristo posicionalmente, no físicamente, sino espiritualmente. Posicionalmente estamos muertos con Cristo, por lo tanto, estamos muertos al pecado. Ahora dice que si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Creo que aquí se refiere a la resurrección futura de los salvos. Viviremos con Él. Este es tiempo futuro. En otras palabras, hay esperanza más allá de la muerte. Usted me ha escuchado decir en otras ocasiones que yo no espero morir. No quiero decir que no voy a morir. Dije que no espero morir. Esto sería posible, se haría una realidad, si estoy vivo cuando el Señor Jesús regrese por su iglesia. Ahora, quizás Él no venga cuando yo esté vivo, lo cual significa posiblemente que yo moriré. Pero si yo muero antes que el Señor venga, o estoy vivo al momento del rapto de la iglesia, yo sé una cosa: voy a vivir con Él para siempre. ¡Oh, qué consuelo que es esto para el Hijo de Dios! La resurrección futura de los que son salvos. En 1 de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo mejor respecto al futuro. Conozco cristianos que hablaban acerca de encontrarse con sus familiares en el cielo. Una señora me dijo que no podía esperar para ir al cielo y yo le pregunté por qué, y ella me dijo que su esposo estaba allí. Bueno, maravilloso, estoy contento de que ella desee encontrarse con su esposo. Eso me dice que tuvo una hermosa relación matrimonial mientras su esposo vivía aquí. Y he conocido otras personas que me daban la impresión que no esperaban ver a su esposo en el cielo al llegar allí porque habían tenido un tiempo infeliz en su relación matrimonial. Ahora, yo valoro el espíritu de la señora que me dijo que no podía esperar para ir al cielo y encontrarse con su esposo. Anhelaba hacerlo. Bien, yo no puedo esperar para llegar al cielo porque quiero encontrar a mi Señor. Voy a vivir con Él para siempre. Mire, yo tengo familiares muy queridos en el cielo. Mi amada madre está allí y yo voy a verla y voy a reconocerla, pero sinceramente creo que quiero encontrarme con el Señor Jesús más que con mi querida madre. Por lo tanto, aquí tenemos en 2 de Timoteo capítulo 2 una verdad maravillosa relacionada con la resurrección futura. Ahora bien, en segundo lugar, en este versículo, quiero que observe el reino futuro del creyente que hoy sufre. Leemos allí en el versículo 12, en la primera parte, y dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Estos son creyentes que recibirán una recompensa especial en el reino de Cristo. La palabra sufrir en el versículo 12 expresa una acción continua. Gente que ha sido llamada a una vida de sufrimiento. Por ejemplo, recuerdo ahora un pasaje en Mateo 19:30 que dice: muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Y nuevamente en Romanos 8:18 leemos: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Y nuevamente en Romanos 12:12 leemos: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Por qué? Porque hay algo mejor en el futuro para el Hijo de Dios. Sé fiel hasta la muerte, dijo el Señor Jesús. Y a propósito, nosotros podemos ser cristianos que reinen ahora. Amado, no tenemos que esperar llegar al cielo para reinar. El reino que nosotros tendremos con Jesucristo cuando Él regrese a la tierra y estemos compartiendo con Él en nuestra casa celestial es maravilloso y muy real. Pero Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Nosotros estamos reinando ahora. Somos los hijos del Rey y debemos estar viviendo triunfalmente como hijos del Rey aún ahora. Muy bien, en la segunda parte del versículo 12 tenemos la retribución para los que se avergüenzan. Dice: si le negáremos, Él también nos negará. Amados, ¿alguna vez nos hemos sentido avergonzados de Cristo y lo hemos negado? Sus discípulos lo hicieron y habían pensado que nunca lo harían. Estoy seguro de que aquellos servidores de Cristo nunca buscaron negar a su bendito Señor Jesús. Pero leemos un comentario respecto a esto en Marcos 14:50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¡Qué testimonio de vergüenza! Una vez Pedro dijo que él nunca negaría al Señor, pero lo hizo. Esto está en Marcos 14, 29 al 31. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo el Señor Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y el texto sigue diciendo: también todos decían lo mismo. En 1 Corintios 10:12 leemos: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Queridos oyentes, nunca nos avergoncemos del Señor Jesús. Ahora, yo tengo que confesar mi vergüenza. Nunca he negado abiertamente a Cristo. Dios dice que nunca debemos hacer eso. Yo no creo que haya negado abiertamente a Cristo, pero hubo veces en que no he sido tan sincero como debería haber sido. Ahora, si lo negamos, Él nos negará a nosotros. Creo que es importante que los creyentes que profesan fe en Cristo lo manifiesten en presencia de otros. Creo que alguien podría estar escuchando respecto a su fe. No esconda su luz. Yo no confío en los que dicen ser creyentes secretos, que piensan que deben estar en oculto y no darse a conocer. Recuerdo algunos años atrás, fui invitado a almorzar con los ejecutivos de una fábrica de automóviles. Uno de los vicepresidentes me invitó a ese almuerzo. Era un comedor muy lujoso. La comida era sobresaliente. Nos sentamos en una mesa redonda, grande, donde estaban nuestros platos ordenados en una mesa especial, y el presidente apretó un botón y electrónicamente la mesa daba vueltas y se detenía enfrente de la persona que quería servirse. Y como yo era el invitado, me serví primero. Él presionó nuevamente el botón y la mesa siguió para que la siguiente persona a mi lado pudiera servirse. Yo esperé. No comí porque estaba esperando que mi hermano en Cristo orara antes. Yo siempre agradezco a Dios por la comida y no hago una demostración pública de ello. No trato de ser ostentoso, quiero decir, pero es una práctica común en mí. Entonces esperé y cuando todos se sirvieron, observé que mi amigo y hermano en Cristo, miembro de la iglesia que yo pastoreaba, tomó los cubiertos y comenzó a comer. Y yo tranquilamente incliné mi cabeza por un momento y agradecí a Dios por los alimentos. Por un lado pienso que avergoncé a este miembro de mi iglesia porque tiempo después él trajo el tema y me dijo: en caso de que usted se pregunte por qué yo no agradecí a Dios por los alimentos públicamente, quiero que sepa que sí lo hice, pero cuando estoy en público,
no inclino mi cabeza ni cierro mis ojos, porque esto sería demasiado obvio. Bien, yo no estoy juzgando al hermano, no lo estoy criticando, y si él agradecía a Dios por los alimentos sin inclinar la cabeza ni cerrar los ojos, era asunto suyo. Yo estuve en su casa en ciertas ocasiones y observé que él siempre inclinaba su cabeza y cerraba sus ojos y daba gracias en voz alta. Ahora, yo no esperaba que él orara en voz alta en aquella oportunidad, pero yo sentí en aquella ocasión que debía hacer lo que siempre yo hacía. Y por lo tanto, incliné mi cabeza y silenciosamente agradecí a Dios por mis alimentos. Yo no podía avergonzarme de mi Señor en esas circunstancias. Ahora bien, en 2 de Timoteo 2:13 dice, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros podemos negarle a Él, pero Él nunca nos negará a nosotros en el sentido de que Él no será infiel para con nosotros. Pablo dijo que si le negáremos, Él también nos negará, pero que nunca dejará de ser fiel. En otras palabras, en el juicio del tribunal de Cristo, cuando se entreguen las recompensas, el Salvador dirá, lo siento, pero no tendrás esta recompensa porque tú me negaste. Creo que es en ese sentido que Él nos negará, pero nunca nos será infiel porque Él siempre permanece fiel. ¡Qué conclusión feliz!, ¿verdad? Cuando hay tantos creyentes desconfiados, nosotros podemos confiar en nuestro querido Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué bendición saber que siempre podemos contar con Él! Amén. Bueno, vamos rápidamente a considerar el cuarto punto, el cuarto texto donde aparece la expresión palabra fiel. Vamos a leer Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Muy bien, observe la frase buenas obras. Es una expresión común en las epístolas pastorales. No sé si se ha dado cuenta la cantidad de veces que aparece esa expresión en 1 Timoteo, 2 Timoteo y en Tito. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 10 de 1 de Timoteo, leemos algo respecto a las buenas obras. Dice, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. En capítulo 3, versículo 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Capítulo 5, versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras. Un hombre debe tener testimonio de haber realizado buenas obras. Y una viuda también. Tenemos la frase buenas obras en el versículo 25 también. Dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. Y en 2 de Timoteo 2:21 y 3:17. Y sabe una cosa, no menos de 6 veces en el libro de Tito usted podrá leer esa expresión buenas obras. En 1 de Timoteo 2:9 al 10 tenemos las buenas obras para las mujeres. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ah, esta es una mujer hermosa, ¿verdad? Es una mujer bien vestida, piedad con buenas obras. Ahora, en 1 de Timoteo 5:9 tenemos las buenas obras para las viudas. Esto es para ustedes, queridas señoras viudas, queridas hermanas cuyos esposos les han precedido en el camino hacia el Señor. Aquí hay algunas buenas obras para ustedes. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra.
pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Aquí Pablo está hablando de viudas más jóvenes que hicieron profesión de fe en Cristo, pero que en realidad no eran salvas, creo yo. Habían quebrantado su primera fe. Es decir, habían hecho profesión de fe, pero no continuaron en ella. Estaban más interesadas en perseguir hombres que en obedecer la voluntad de Dios haciendo buenas obras. Por lo tanto, tenemos buenas obras para las mujeres en 1 Timoteo 2, buenas obras para las viudas en 1 Timoteo 5 y buenas obras para los ricos en 1 Timoteo 6. Aquí Pablo se refiere al tema del dinero en este capítulo 6 de 1 Timoteo, desde el versículo 7 hasta el versículo 19. ¿Y qué tema tan interesante? Él advierte respecto al peligro de perseguir riquezas. En 1 Timoteo 6, 9, escribe acerca de los que quieren enriquecerse, los que viven para acumular dinero. Mi amigo, querer enriquecerse es un negocio peligroso. 1 Timoteo 6, 17 dice, a los ricos de este siglo, y continúa el texto. Ahora, ¿cuál es el peligro? Volverse altivos, pensar que se es mejor que los demás, poner la esperanza en riquezas, las cuales son inciertas. El peligro es llegar a confiar más en su dinero que en Dios. Entonces tenemos buenas obras para las mujeres, buenas obras para las viudas, buenas obras para los ricos. Y ahora vamos a considerar buenas obras para los hombres. Observemos por favor 1 Timoteo 3, 1 al 13. Pablo se refiere a los obispos y diáconos. En el capítulo 5 se refiere a los ancianos. Bien, como usted verá, hay buenas obras para todos. Esta es una palabra fiel con respecto al servicio, en hacer buenas obras. El Señor en Mateo 5:16 dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora voy a decir algo que ya dije en otras oportunidades, pero que es bueno tenerlo en cuenta. Cuando pongo mi cabeza en la almohada y considero el día que pasó, ¿este sería un día perdido si no hubiese hecho algo que haya sido de bendición para otros? Ya sea una buena acción, algo bondadoso, alguna acción de amor, aunque sea solo una palabra con la que haya podido ser de bendición para alguien. Si he fallado en eso, entonces ese día es para mí una pérdida completa. Las buenas obras deben caracterizar a los hijos de Dios. Ahora, no somos salvos por obras, sino que fuimos salvos para buenas obras. Y precisamente vamos a leer Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis queridos, aquí podemos ver que nuestra salvación es el comienzo de nuestras buenas obras. Entonces, ¿está usted haciendo alguna buena obra para Dios? Tenga en cuenta que no es necesario que sea reconocida esa buena obra por la gente. Al hacerlo, no debemos esperar una palmada en la espalda. No debemos esperar un cumplido por eso. La gente se acerca a mí después de una reunión y me dicen que el mensaje ha sido una bendición o me dicen que estuvo bien. Yo no me quedo a la entrada de la iglesia para saludar a la gente esperando que me digan eso. Sería mucho mejor que dijeran que alabamos al Señor por lo que han escuchado. Yo no quiero una palmada en la espalda.
tampoco un cumplido ni una lisonja, y lo digo con toda sinceridad. Yo quiero que sea Dios quien reciba la gloria. Deseo que sea el Señor Jesús quien reciba toda la alabanza. Entonces, tenemos buenas obras, las cuales deben caracterizar a cada creyente, pero tengamos cuidado de no apropiarnos de la gloria que solo a Dios le pertenece. La epístola a Tito describe a cada verdadero creyente en Cristo. El buen creyente, o más bien el creyente verdadero, debe ser un ejemplo de buenas obras. La persona que en verdad ha nacido de nuevo, ha sido comprada por la sangre de Cristo para hacer buenas obras. El creyente en Cristo está preparado para buenas obras al comenzar el día. ¿Comienza usted así el día? Bueno, espero que sí, o espero que aprenda a hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hasta aquí han sido los 4 lugares donde aparece la expresión palabra fiel. Espero que haya sido de bendición para usted esta observación en la palabra de Dios, querido amigo, y que pueda meditarlas y hacerlas parte de su vida diaria. Si Dios quiere, estaré de regreso en la misma estación radial a la misma hora. Vamos a comenzar un nuevo tema, y hasta entonces, fortalézcanse mirando hacia arriba. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.